En la habitación de Lelechka, todo era luminoso, hermoso y alegre. La voz de Lelechka hacía feliz a su mamá. Lelechka era una niña encantadora. Nadie más tiene una niña como ella. Ni lo hubo ni lo habrá. Serafima Alejandrovna, la mamá de Lelechka, estaba segura de eso. Los ojos de Lelechka eran negros, grandes, sus mejillas sonrosadas. Sus ojos estaban hechos para los besos y la risa. Pero eso no era lo más grande y hermoso para Serafima Alejandrovna. Lelechka era la única hija de mamá. Por eso, cada movimiento de Lelechka encantaba a mamá. Qué felicidad era sostener a Lelechka en sus rodillas, acariciarla y sentir bajo sus manos a una niñita, ágil y alegre como un pajarito. Honestamente, solo en la habitación de niños era alegre para Serafima Alejandrovna. Con su esposo se sentía fría. Quizás es porque a él también le gusta el frío. Agua fría, aire frío. Él siempre estaba fresco y frío, con una sonrisa fría, y donde él pasaba, parecía que corrían corrientes de aire frío. Sergei Modestovich y Serafima Alejandrovna Nesletiev se casaron no por amor ni por conveniencia, sino porque así era la costumbre. El joven, de 35 años, y la joven, de 26, ambos de la misma sociedad y bien educados, se unieron. Él debía casarse, y ella estaba en edad de casarse. Serafima Alejandrovna incluso pensó que estaba enamorada del novio, y eso la hizo muy feliz. Era elegante, hábil, siempre mantenía una expresión significativa en sus inteligentes ojos grises, y cumplía sus deberes como novio con una ternura impecable. Sergei Modestovich no se sentía enamorado, y no estaba particularmente contento. Solo se sentía bien, como en el resto de su vida tranquila y moderada. La novia era hermosa, no demasiado, alta, de ojos negros y cabello negro, y se comportaba con tacto, aunque un poco tímida. Él no buscaba una dote, pero le gustaba saber que su esposa tenía algo. Tenía conexiones, y su esposa tenía buenos e influyentes parientes. En algún momento, eso podría ser útil. Siempre fue correcto y diplomático. Nesletiev avanzó en su carrera lo suficientemente rápido como para no ser envidiado, pero lo suficientemente lento como para no envidiar a los demás, con moderación y en el momento adecuado. Después de casarse, Sergei Modestovich nunca le dio a su esposa motivos para culparse en su comportamiento exterior y aparente. Luego, cuando Serafima Alejandrovna quedó embarazada, Sergei Modestovich desarrolló relaciones ligeras y frágiles en el costado. Serafima Alejandrovna se enteró de esto y, sorprendentemente para ella, no se sintió muy afligida. Estaba esperando a su hijo con un sentimiento inquieto que la absorbía. Nació una niña, y Serafima Alejandrovna se entregó a sus cuidados. Al principio, con entusiasmo, le comunicaba a su esposo detalles que la alegraban de la vida de Lelia. Pero pronto notó que Sergei Modestovich la escuchaba sin ningún interés vivo, solo por cortesía social. Serafima Alejandrovna se alejó cada vez más de él. Amaba a su hija con una pasión insatisfecha. Como otras mujeres que han errado en sus vidas engañan a sus esposos con hombres jóvenes casuales. «Mamá, juguemos a las esconlilas», gritaba Lelechka, pronunciando la D como una L.
por lo que en lugar de a las escondidas, decía a las esconlilas. Esta dulce torpeza al hablar hacía que Serafima Alejandrovna sonriera tiernamente y conmovida. Lenechka corrió, golpeando el suelo con sus pequeños pies regordetes, y se escondió detrás de las cortinas de su cuna. ¡Tú, mamá!, gritó con una voz risueña y tierna, mirando con un ojito negro y travieso. ¿Dónde está mi niña?, preguntaba mamá, fingiendo buscar a Lelechka y sin verla. Y Lelechka se rió a carcajadas en su escondite. Luego, asomó un poco más, y mamá pareció verla en ese momento, y la tomó por los hombros, exclamando con alegría: «¡Ahí está, mi Lelechka!». Lenechka rió larga y estridentemente, apoyando su cabeza en las rodillas de mamá y revoloteando en las manos blancas de ella, con los ojos negros de mamá ardiendo excitados y apasionados. «Ahora tú, mamá, escónlete», dijo Lenechka, agotada de reír. Mamá fue a esconderse. Lenechka se volvió, como si no mirara, y secretamente observó a dónde iba mamá. Mamá se escondió detrás del armario y gritó: tú, mi pequeñita». Lenechka corrió alrededor de la habitación, mirando en todos los rincones, haciéndose la ilusión de que buscaba, aunque sabía muy bien dónde estaba mamá. «¿Dónde está mi mamá?», preguntaba Lenechka. «No está aquí, y no está aquí», decía, yendo a otro rincón. Mamá se quedó allí, conteniendo la respiración, con la cabeza apoyada en la pared y el peinado desordenado. Una sonrisa de felicidad y ansiedad jugaba en sus labios sonrosados. La niñera Fedosia, aparentemente tonta pero amable y hermosa, sonreía y miraba a la señora con su habitual expresión, que parecía decir que no iba a discutir las ocurrencias de la señora, y pensaba para sí misma: «Y la madre, como una niña pequeña, mira cómo se emociona». Lenechka se acercó al rincón de mamá, y mamá se emocionó cada vez más, involucrándose en el juego. Su corazón latía fuerte y rápido, y se acercaba más a la pared, arreglándose el cabello. Lenechka miró en el rincón de mamá y gritó de alegría: «¡Te encontré!». Gritó fuerte y alegremente, pronunciando de manera poco clara y volviendo a hacer reír a mamá. Lenechka tomó a mamá de las manos y la llevó al centro de la habitación. Ambas se alegraron y se rieron, y Lenechka volvió a caer de cabeza en las rodillas de mamá, balbuceando palabras dulces sin parar, pronunciándolas de manera encantadora y torpe. Sergei Modestovich se acercaba a la habitación en ese momento. A través de las puertas apenas cerradas, escuchó risas, exclamaciones alegres y el bullicio del juego. Frío pero amablemente sonriendo, entró en la habitación infantil, fresco, impecable y desprendiendo una sensación de limpieza, frescura y frialdad a su alrededor. Entró en medio de la animada actividad, y todos quedaron desconcertados por su claro frío. Incluso Fedosia se sintió avergonzada, ya sea por la señora o por sí misma. Serafima Alejandrovna inmediatamente se volvió tranquila y, aparentemente, fría, y su estado de ánimo fue transmitido a la niña, que dejó de reír y la miró en silencio y con atención. Sergei Modestovich echó un vistazo rápido a la habitación. Todo aquí le gustaba. La decoración era hermosa.
Serafima Alejandrovna se preocupaba de que solo lo mejor rodeara a la niña desde muy temprana edad. Serafima Alejandrovna estaba elegantemente vestida y le quedaba bien. Lo hacía siempre pensando en Lelechka. Sin embargo, había algo que Sergei Modestovich no aprobaba: que su esposa pasara casi todo el tiempo en la habitación de los niños. «Necesitaba decirte, sabía que te encontraría aquí», dijo él con una sonrisa burlona y condescendiente. Salieron juntos de la habitación danesa. Después de dejar a Serafima Alejandrovna en la puerta de su despacho, Sergei Modestovich dijo de manera indiferente, como si fuera algo de pasada y sin prestar importancia a sus palabras: ¿no crees que a la niña le sería útil estar sola de vez en cuando, sin tu compañía? Entiende, para que la niña sienta su propia individualidad, explicó en respuesta a la mirada sorprendida de Serafima Alejandrovna. Ella todavía es tan pequeña, dijo Serafima Alejandrovna. En fin, es solo mi modesta opinión. No insisto, está en tu dominio. Lo pensaré, respondió la esposa, sonriendo fríamente y amablemente, al igual que él, y comenzaron a hablar de otro tema. Por la noche, la niñera Fedosia le contaba a la callada doncella Daria, en la cocina, y a la anciana cocinera Agafia, a quien le gustaba filosofar, que la pequeña señorita disfrutaba mucho jugando al escondite con la señora. Pero, en realidad, la señora es igual de joven, dijo Fedosia, sonriendo. Agafia escuchaba con la cabeza, negando desaprobatoriamente. Su rostro se volvió severo y reprobador. Lo que hace la señora no importa, dijo ella, pero lo que hace la señorita no está bien. ¿Y qué? Preguntó Fedosia con curiosidad. Su rostro rosado y amable adquirió una expresión de curiosidad, haciéndola parecer como una muñeca de madera toscamente pintada. No está bien, y punto, repitió Agafia con convicción. No está bien en absoluto. Bueno, pero ¿por qué dices eso?, preguntó Fedosia, aumentando la expresión curiosa en su rostro. Se esconde y se volverá a esconder, dijo Agafia en voz baja y misteriosa, mirando temerosamente hacia la puerta. ¿Qué estás diciendo?, exclamó Fedosia con temor. Es cierto, afirmó Agafia, misteriosa. Es la más segura señal. Pero esta señal la había inventado Agafia de repente, y claramente estaba orgullosa de ello. Lelechka dormía, y Serafima Alejandrovna estaba sentada en su habitación, soñando feliz y tiernamente con Lelechka. En sus sueños, Lelechka era una niña encantadora, luego una joven encantadora, y luego nuevamente una niña encantadora, y siempre seguía siendo su Lelechka. Serafima Alejandrovna ni siquiera se dio cuenta de que Fedosia había entrado, y se detuvo frente a ella. La expresión preocupada en el rostro de Fedosia la desconcertó. «Señora, señora», la llamó en voz baja, con voz temblorosa y emocionada. Serafima Alejandrovna se despertó. El rostro de Fedosia la inquietó. «¿Qué pasa, Fedosia?», preguntó con ansiedad. «¿Algo pasa con Lelechka?». Se levantó rápidamente del sofá. «No, señora», respondió Fedosia, agitando las manos para calmar a la señora y hacerla sentar. «Lelechka está durmiendo. Que el Señor la proteja. Pero yo
Ya sabe, debo decirle, Lelechka se está escondiendo, y eso no está bien. Fedosia miraba a la señora con ojos inmóviles y asustados. ¿Que no está bien?, preguntó Serafima Alejandrovna con molestia, cediendo involuntariamente a la inquietud difusa. Sí, no está bien, no está bien, repitió Fedosia con seguridad. Habla claramente, por favor, ordenó secamente Serafima Alejandrovna. No entiendo nada. Bueno, señora, hay una señal, explicó de repente Fedosia, sintiéndose avergonzada. Tonterías, dijo Serafima Alejandrovna. No quiero escuchar más sobre qué señal, qué presagio, pero de alguna manera no es miedo, sino un horror y una ofensa que alguna invención, obviamente absurda, rompa los dulces sueños y cause una inquietud dolorosa. Bueno, por supuesto, la gente no cree en las supersticiones, pero las malas supersticiones, decía Fedosia con voz lamentosa. Se esconde, la señorita se esconde. De repente, comenzó a llorar, sollozando en voz alta. Se esconde, y luego se esconderá en la fría tumba, angelito mío, decía, secándose las lágrimas con su delantal y sonándose la nariz. ¿Quién te contó eso?, preguntó Serafima Alejandrovna con voz seria y grave. Agafia lo dijo, señora, respondió Fedosia. Ella lo sabe. Lo sabe, dijo Serafima Alejandrovna, molesta, aparentemente tratando de protegerse de esta repentina ansiedad. ¡Qué tonterías! Por favor, no me hables de estas cosas sin sentido en el futuro. Vete. Fedosia salió con un rostro ofendido y melancólico. ¡Qué tonterías! ¿Cómo podría Lelechka morir?, pensó Serafima Alejandrovna, tratando de vencer la sensación de frío y miedo que la invadía ante la posibilidad de la muerte de Lelechka mediante razonamientos lógicos. Serafima Alejandrovna consideraba que estas mujeres eran ignorantes y, por lo tanto, creían en las supersticiones. Ella entendía claramente que no podía haber una conexión entre el juego de esconderse que a cualquier niño le gusta y la duración de su vida. Esa noche, hizo un esfuerzo especial por distraerse con algo más, pero sus pensamientos volvían inevitablemente a cómo a Lelechka le gustaba esconderse. Desde que Lelechka era muy pequeña y acababa de aprender a reconocer a su madre y a su niñera, a veces hacía una mueca traviesa, se reía y se escondía detrás del hombro de la niñera mientras estaba en sus brazos. Luego, asomaba la cabeza y miraba con picardía. Recientemente, Fedosia había vuelto a enseñar a Lelechka a esconderse en esos pocos minutos en los que la madre se iba de la habitación, y luego, al ver lo adorable que era Lelechka cuando jugaba al escondite, la madre misma empezó a jugar al escondite con su hija. A la mañana siguiente, absorta en la alegre preocupación por Lelechka, Serafima Alejandrovna olvidó las palabras de Fedosia del día anterior. Pero cuando salió de la habitación danesa para pedir el almuerzo y regresó, y Lelechka se había escondido bajo la mesa y gritó desde allí: ¡Tú! ¡Tú! Serafima Alejandrovna de repente sintió miedo. Aunque de inmediato se reprendió por este miedo infundado y supersticioso, no pudo seguir divirtiéndose con el juego de esconderse de Lelechka, y se esforzó en distraer su atención con algo más. Lelechka era una niña cariñosa y obediente,
dispuesta a hacer lo que su madre quisiera. Pero como ya se había acostumbrado a esconderse de su mamá y a gritar, ¡tú! ¡tú!, desde su escondite, hoy siguió haciéndolo con frecuencia. Serafima Alejandrovna hizo un gran esfuerzo por mantener a Lenechka ocupada. No era tan fácil, especialmente cuando pensamientos inquietantes se interponen constantemente en el camino, llenos de ansiedad y amenazas. ¿Por qué Lenechka siempre recuerda su tú, tú? ¿Por qué no se cansa de hacer lo mismo, cerrar los ojos y esconder su rostro? ¿Podría ser que Lenechka no sienta el fuerte atractivo del mundo como otros niños, que miran incesantemente las cosas? Pero si es así, ¿no es esto un signo de debilidad orgánica? ¿No es un embrión de una aversión inconsciente a la vida? Pensó Serafima Alejandrovna, tratando de luchar contra la sensación de frío y terror que la había invadido. Las corazonadas atormentaban a Serafima Alejandrovna. Se avergonzaba de dejar de jugar al escondite con Lenechka frente a Fedosia y frente a sí misma. Pero el juego se volvía doloroso para ella. Más doloroso aún porque, a pesar de todo, deseaba jugar y se sentía cada vez más tentada a esconderse de Lenechka o buscarla. Incluso a veces, Serafima Alejandrovna misma iniciaba el juego con un corazón pesado, sufriendo como si estuviera involucrada en algo malo, que sabía que no debía hacer, pero lo hacía de todos modos. Fue un día pesado para Serafima Alejandrovna. Lenechka se estaba preparando para dormir. Sus ojitos se cerraban de cansancio mientras se acurrucaba en su cuna rodeada de barrotes. Mamá la cubrió con una manta azul. Lenechka asomó sus manitas blancas y delicadas de debajo de la manta y las extendió para abrazar a mamá. Mamá se inclinó y Lenechka, con una expresión tierna en su rostro adormilado, besó a mamá antes de bajar la cabeza a la almohada. Sus manitas se escondieron bajo la manta y Lenechka susurró suavemente: «Manitas tuyas». El corazón de mamá se detuvo por un momento. Lenechka yacía allí, tan pequeña, débil y callada. Lenechka sonrió levemente, cerró los ojos y susurró suavemente: «Ojitos tuyos». Y luego, aún más suavemente: «Lenechka tuya». Con estas palabras, se quedó dormida, con la mejilla apoyada en la almohada, cubierta por la manta, pequeña y frágil. Mamá la miró con ojos llenos de melancolía. Serafima Alejandrovna se mantuvo de pie durante mucho tiempo junto a la cuna de Lenechka, mirándola con ternura y aprensión. «Yo soy su madre. ¿Cómo podría no protegerla?», pensó, imaginando las diversas amenazas que podrían acechar a Lenechka. Esa noche, oró durante mucho tiempo, pero su pesar no se alivió con la oración. Pasaron unos días. Lenechka se resfrió. Tenía fiebre por la noche. Cuando Serafima Alejandrovna, llamada por Fedosia, fue a ver a Lenechka y la vio con fiebre, inquieta y sufriendo, lo primero que le vino a la mente fue la ominosa superstición, y una desesperación abrumadora la invadió de inmediato. Llamaron al médico y siguieron todos los procedimientos habituales en tales casos, pero lo inevitable se cumplió. Serafima Alejandrovna intentó consolarse con la esperanza de que Lenechka se recuperaría y volvería a sonreír y a jugar. Pero eso le parecía una felicidad tan inalcanzable. Y Lenechka se debilitaba con cada hora que pasaba. Todos actuaron como si estuvieran tranquilos para no asustar a Serafima Alejandrovna, pero sus rostros falsos la llenaban de melancolía. Las lágrimas y los lamentos de Fedosia,
eran una fuente de melancolía, sus sollozos. Lelechka se escondió. Todo eso solo aumentaba la tristeza de Serafima Alejandrovna. Pero los pensamientos de Serafima Alejandrovna eran confusos, y apenas entendía lo que estaba sucediendo. Lelechka estaba ardiendo de fiebre, y a veces deliraba, pero cuando recuperaba la conciencia, soportaba su dolor y malestar con paciencia, y le sonreía débilmente a mamá, para que mamá no pensara que le dolía mucho. Pasaron 3 días angustiosos, como una pesadilla. Lelechka se debilitaba cada vez más. Sin embargo, no entendía que estaba muriendo. Miró a su madre con ojos nublados y murmuró con voz ronca y apenas audible: «Toma, mamá, haz tuma, mamá». Serafima Alejandrovna escondió su rostro tras las cortinas de la cuna de Lelechka. ¡Qué tristeza! «Mamá», murmuró Lelechka en voz baja. Mamá se inclinó hacia Lelechka y, por última vez, Lelechka vio a su madre con los ojos nublados, pálida y desesperada. «Mamá blanca», susurró Lelechka. El pálido rostro de mamá se oscureció y Lelechka quedó a oscuras. Agarró el borde de la manta débilmente con sus manos y susurró: «Tuma». Algo hizo un ruido en su garganta. Lelechka abrió y cerró rápidamente sus labios pálidos y murió. Serafima Alejandrovna, consumida por la desesperación, dejó a Lelechka y salió de la habitación. Se encontró con su esposo. «Lelechka murió», dijo en voz baja, casi sin voz. Sergei Modestovich la miró con precaución. Le sorprendió el extraño entumecimiento en los rasgos de ese rostro, que antes era animado y hermoso. Vistieron a Lelechka, la colocaron en un pequeño ataúd y la llevaron al salón. Serafima Alejandrovna se quedó de pie junto al ataúd, mirando fijamente a su hija muerta. Sergei Modestovich se acercó a su esposa y, tratando de consolarla con palabras vacías y frías, intentó alejarla del ataúd. Serafima Alejandrovna sonrió. «Aléjate», dijo suavemente. «Lelechka está jugando. Se levantará enseguida». «Sima, mi querida, no te hagas daño», susurró Sergei Modestovich. «Debemos aceptar el destino». «Se levantará», repitió obstinadamente Serafima Alejandrovna, mirando fijamente a su hija muerta con ojos vidriosos. Sergei Modestovich miró a su alrededor con cautela, temiendo lo inapropiado y lo ridículo. «Sima, no te hagas daño», volvió a decir. «Sería un milagro, y no hay milagros en el siglo XIX». Al pronunciar estas palabras, Sergei Modestovich sintió vagamente que no se correspondían con lo que había ocurrido. Se sintió incómodo y molesto. Tomó a su esposa del brazo y la alejó cuidadosamente del ataúd. Serafima Alejandrovna no se resistió. Su rostro parecía tranquilo y sus ojos estaban secos. Serafima Alejandrovna fue a la habitación de los niños y comenzó a caminar por ella, mirando en los lugares donde Lelechka solía esconderse. Recorrió toda la habitación, inclinándose para mirar debajo de la mesa o debajo de la cuna, y decía con voz alegre: «¿Dónde está mi niñita? ¿Dónde está mi Lelechka?». Después de dar la vuelta a la habitación, comenzó nuevamente su búsqueda. Fedosia se quedó quieta en un rincón, con una expresión melancólica, mirando a su señora con miedo. De repente, empezó a sollozar
y gritó en voz alta: «Lelechka se escondió, el angelito». Serafima Alejandrovna se sobresaltó, se detuvo, miró desconcertada a Fedosia, se echó a llorar y salió silenciosamente de la habitación. Sergei Modestovich apresuró los preparativos para el funeral. Entendía que Serafima Alejandrovna estaba profundamente conmocionada por la repentina tragedia y, temiendo por su cordura, pensó que era necesario enterrar a Lelechka cuanto antes, para que la madre pudiera distraerse y encontrar consuelo. Por la mañana, Serafima Alejandrovna se vistió especialmente bien, en honor a Lelechka. Cuando entró en la sala, había muchas personas entre ella y Lelechka. El sacerdote y el diácono se movían alrededor. El humo azul flotaba en el aire, y el incienso perfumaba el ambiente. Con una pesadez en la cabeza, Serafima Alejandrovna se acercó a Lelechka. Lelechka yacía quieta, pálida y con una sonrisa compasiva. Serafima Alejandrovna apoyó su mejilla en el borde del ataúd de Lelechka y susurró: «Toma, mi niña». Pero la niña no respondió. Hubo un movimiento y una confusión a su alrededor. Caras ajenas y superfluas se inclinaron hacia ella. Alguien la apoyó, y a Lelechka la llevaron a algún lugar. Serafima Alejandrovna se enderezó, hizo un sonido confuso, sonrió y dijo en voz alta: «Lelechka». A Lelechka la llevaban apresuradamente lejos de su madre, y el cortejo fúnebre parecía una huida.